Zaret 9 era una herida abierta en el cosmos. El planeta entero parecía sangrar bajo la lluvia corrosiva que caía sin descanso, tiñendo el horizonte de tonos carmesí. Las nubes no eran nubes, sino gases tóxicos que bailaban sobre los restos de un mundo destruido por la guerra. La Tierra temblaba cada cierto tiempo, como si el corazón del planeta estuviera dando sus últimos latidos. Raúl caminaba con firmeza, aunque cada paso se hundía ligeramente en la mezcla fangosa de ceniza, huesos y metales fundidos. El visor de su casco silbaba con cada escaneo, lanzando pulsos verdes que barrenaban las ruinas en busca de cualquier signo de vida. Su respiración era constante, disciplinada, y su rostro, oculto tras la máscara del casco, no delataba ni un ápice de emoción. Sabía lo que había venido a hacer: localizar sobrevivientes humanos, recoger datos tecnológicos valiosos y salir antes de que la atmósfera colapsara. El tiempo no estaba de su lado. Pero su cuerpo, curtido por los años de guerra, no mostraba prisa. Había aprendido que el miedo solo abría la puerta al error. A lo lejos, la estructura derrumbada de una nave alienígena se alzaba como el esqueleto de una bestia que alguna vez desafió los cielos. Sus partes internas aún ardían, y cada tanto una pequeña explosión rompía la quietud espectral del paisaje. Raúl se acercó. Una señal apareció en su HUD, signo vital no identificado. No era humana, pero no estaba del todo muerta. Frunció el ceño. Era común encontrar rastros residuales de vida alienígena, a veces órganos todavía activos, extremidades separadas que latían como insectos moribundos, pero esta señal era diferente. Tenía un patrón rítmico, débil, pero firme, persistente. Sin decir una palabra, se abrió paso entre los restos calcinados. Su rifle descansaba sobre el pecho, listo para activarse con un movimiento. Entonces oyó una tos. Humana, pero no humana. Y luego, una voz. Una voz femenina, temblorosa, herida, viva. Human, no, era apenas un murmullo, por favor. La vio. A medio enterrada bajo una plancha de metal, con la piel azul oscuro agrietada por la lluvia ácida y los ojos abiertos en una mezcla agónica de miedo y esperanza. Su cuerpo temblaba, no solo por el dolor, sino por el frío, por el terror, por saberse vencida. Estaba sola, herida, moribunda. Tú eres humano, murmuró con dificultad. Llévame contigo, o déjame morir aquí. Raúl se quedó inmóvil. Podía oír su respiración dentro del casco. Ella lo miraba como se mira al sol por última vez, sabiendo que viene la noche eterna. Era joven, o al menos eso aparentaba. Su rostro, pese a la sangre seca y el barro que lo cubría, tenía una belleza serena, profunda, casi trágica. ¿Nombre?, preguntó Raúl con voz firme. Nala, dijo ella apenas. Ya no importa. No soy nadie. Raúl bajó lentamente el arma. Tenía órdenes estrictas. No debía intervenir, no debía rescatar alienígenas, ni involucrarse con ninguna especie que pudiera representar una amenaza futura. No debía sentir. Pero algo, en la forma en que ella lo miraba, en esa súplica desesperada, rompió el muro. No era táctica, no era mentira. Era auténtico terror. Auténtica soledad. Ella extendió una mano ensangrentada hacia él. Apenas podía mover los dedos. Raúl suspiró, se acercó y retiró la plancha de metal con un gruñido. Nala gimió al sentir su cuerpo liberado, pero no se quejó. Solo lo observó como si no creyera que un humano pudiera tocarla con tanta suavidad. No te muevas, dijo él, activando el escáner médico de su traje. Tienes múltiples fracturas, desgarros internos. Si te dejo, mueres en minutos. Ya lo sé, pero si me llevas contigo, ¿qué soy para ti? Raúl no respondió. Cargó su cuerpo con cuidado, como si fuese de cristal. Ella pesaba poco, demasiado poco para alguien de su especie. Probablemente llevaba días allí, sin alimento ni ayuda. Solo con el ruido de la tormenta, la muerte a su alrededor y el miedo constante. Activó su comunicador. Unidad Alfa, aquí Bravo 6. Tengo una señal biológica no humana, pero compatible. Solicito extracción inmediata. Raúl, ¿estás loco? Ese planeta colapsará en 30 minutos. Vuelve ahora. Repito. Solicito extracción inmediata. No dejaré atrás a esta criatura. Esa criatura no es prioridad. Tenemos órdenes. Entonces que me disparen cuando vuelva. Pero no me quedaré aquí mientras ella muere por nada. Un silencio tenso atravesó el canal. Luego, la voz respondió. Entendido. Una lanzadera está en camino.
Tienes 15 minutos. Raúl echó un vistazo al cielo. Las nubes estaban empezando a girar con una violencia antinatural. Nala, aún en sus brazos, lo miraba sin entender del todo por qué lo hacía. Pero su mirada ya no era solo de miedo. Había algo más. Algo suave. Algo que dolía menos que el ácido. ¿Por qué? Susurró ella. Porque no todas las decisiones deben ser lógicas, respondió Raúl sin mirarla. Algunas, simplemente se toman. La lanzadera descendió con un rugido, abriendo las compuertas mientras la lluvia roja golpeaba con fuerza creciente. Nala apretó sus dedos sobre el pecho de Raúl al sentir la vibración de los motores. Él no la soltó ni un segundo. Aquel instante, bajo un cielo moribundo, selló un destino que ni la guerra, ni los gobiernos, ni los sistemas podían cambiar. Raúl la eligió. Y ella, lo recordaría siempre. Pero la galaxia aún no había mostrado sus dientes. Y Nala no era tan solo una superviviente. Era la chispa que prendería un fuego imposible de apagar. La lanzadera rugía entre las nubes tóxicas de Saret 9, elevándose a través de corrientes inestables y explosiones sísmicas que hacían temblar cada parte de la estructura. Dentro, en una cabina médica improvisada, Nala permanecía acostada sobre una camilla de estabilización, cubierta por una manta térmica. A su alrededor, sensores humanos la analizaban, calculaban y juzgaban sin decir una palabra. Pero más que la tecnología, era el silencio lo que pesaba en el aire. Raúl se sentó frente a ella, sin quitarse aún el casco. Sus ojos, sin embargo, no se apartaban del rostro alienígena que apenas unas horas antes había suplicado entre los restos humeantes de su mundo. Nala estaba semi-inconsciente. El medicamento humano la mantenía entre la vigilia y el sueño, flotando en un limbo donde el tiempo ya no tenía sentido. Sin embargo, cada vez que sus ojos se abrían, aunque fuera solo por segundos, buscaban los de Raúl. Y siempre lo encontraba ahí. Presente. Silencioso. Inamovible. Él había esperado miradas de odio, o incluso de desprecio por parte de los oficiales que manejaban la lanzadera, pero no hubo ninguna. Solo indiferencia fría, obediencia a regañadientes. Nadie quería cargar con la culpa de negarle al rescatista más condecorado de su flota una simple petición de humanidad. Pero Raúl sabía que la verdadera reacción vendría después. Ya en la estación orbital, los protocolos se activaron de inmediato. Nala fue llevada a una zona médica restringida, mientras Raúl era llamado a una revisión de conducta. El capitán Álvarez lo miraba como si ya hubiera redactado su sentencia. ¿Sabes lo que significa esto, verdad?, preguntó el superior, sin molestarse en sentarse. Raúl se mantuvo firme. La habitación olía a metal estéril y burocracia. Significa que tomé una decisión, respondió. Como siempre me entrenaron para hacerlo. Salvaste a una excombatiente de una especie hostil. No tenemos tratados con su raza. Ni siquiera sabemos si tiene implantes o capacidades psíquicas. Podrías haber traído una bomba en forma de mujer. Traje a alguien que pedía ayuda, corrigió Raúl con voz baja, pero firme. No un arma. El capitán lo miró unos segundos en silencio. Luego soltó un resoplido frustrado y desvió la mirada hacia la pantalla que mostraba el estado médico de Nala. Estará en cuarentena estricta hasta nuevo aviso. Nadie entra. Nadie sale. ¿Entendido? Raúl asintió. Sabía que discutir sería inútil. Pero en su interior, algo se revolvía. Una inquietud que no sentía desde sus primeras misiones. No por Nala, sino por la manera en que todos parecían reducirla a un problema logístico. Días pasaron. Él volvió a su rutina, aunque nada se sentía igual. Cada entrenamiento, cada sesión de mantenimiento, cada reunión táctica, todo le parecía lejano, sin importancia. En sus ratos libres, revisaba los informes sobre el estado de Nala, siempre limitados, siempre llenos de en observación, estable o pendiente de evaluación. Hasta que una noche, en la sala de vigilancia médica, encontró una brecha. Uno de los guardias estaba dormido, y la puerta al sector de cuarentena había quedado en modo de mantenimiento. Entró. El pasillo estaba oscuro, con luces suaves azules que parpadeaban. El silencio allí era más profundo que en cualquier parte de la estación. Cada paso resonaba como una decisión irreparable. Y entonces la vio. Nala estaba despierta, sentada en la cama, conectada a varios sensores. Ya no llevaba las vendas. Su piel había sanado en gran parte, aunque cicatrices cruzaban su abdomen y espalda. Tenía el cabello recogido con torpeza detrás de las orejas puntiagudas, y su mirada, ya no era de miedo.
Era de algo mucho más complejo. Raúl no dijo nada. Solo la observó en la penumbra. Sabía que volverías, dijo ella en voz baja, rompiendo el silencio como si le hablara a un recuerdo. ¿Cómo lo sabías? Porque, eres el único que me miró como si fuera real. Raúl se acercó, cruzando la distancia con pasos lentos. Ella no se apartó. De hecho, se incorporó un poco más, con dificultad, como si quisiera estar en igualdad de altura con él. ¿Te duele algo? Preguntó finalmente. Solo el alma, si los humanos también usan esa palabra. Raúl se sentó a su lado, sin tocarla. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Había una energía distinta, casi tangible, como si ambos hubieran dejado de ser enemigos o desconocidos y se hubieran convertido en algo más, dos sobrevivientes de mundos quebrados, atrapados en una estación que no les pertenecía. No entiendo por qué lo hiciste, murmuró Nala. Podrías haberme dejado allí, como los míos me dejaron. Quizá, porque yo también sé lo que es ser dejado atrás. Nala giró el rostro hacia él. La expresión que vio en Raúl no era de un soldado. Era de un hombre marcado, cansado, que había perdido demasiado en silencio. ¿Puedo? Preguntó, levantando una mano temblorosa. Raúl asintió. Ella colocó su palma sobre su pecho, donde latía su corazón humano. Cerró los ojos. Es fuerte, dijo. Es cálido. La puerta tras ellos se iluminó en rojo. El sistema detectó su presencia. Raúl se puso de pie en un segundo. Alarma activada. Tienen prohibido estar aquí, anunció una voz metálica. Raúl Mendoza será suspendido de inmediato. Pero antes de irse, él volvió la mirada hacia Nala. Y ella, con una sonrisa tenue, le susurró algo que nadie más pudo oír. No me importa lo que hagan. Yo ya te elegí. Esa noche, la estación entera cambió de ritmo. No porque las autoridades lo supieran, sino porque el destino acababa de fijar una grieta. Una grieta que empezaría a crecer desde dentro. Y muy pronto, no habría muro que pudiera contener lo que se venía. La estación orbital Argos 17 se mantenía suspendida sobre un océano de estrellas, silenciosa y distante, pero no indiferente. Desde su construcción, había sido símbolo de control, eficiencia y poder. Pero ahora, sus corredores largos y estériles eran atravesados por susurros, miradas furtivas y preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. La presencia de Nala, una alienígena en recuperación, había comenzado a descomponer la frialdad institucional. No por su condición médica, sino por el hombre que la había salvado. Raúl, el soldado leal, el inflexible, el estratega que siempre obedecía, había quebrado una regla inviolable. Y eso no se perdonaba. Los informes oficiales comenzaron a circular entre los altos mandos. Clasificados. Observación conductual. Riesgo potencial. Términos que parecían salidos de un manual, pero detrás de cada palabra había miedo disfrazado de disciplina. El miedo a lo que representa un vínculo que no encaja en ningún protocolo. Raúl fue apartado de las operaciones activas. Se le asignó vigilancia interna, una forma elegante de decirle que estaba bajo constante supervisión. Podía caminar, comer, entrenar, pero cada conversación suya era registrada, cada gesto, analizado. Él lo sabía. Y no le importaba. Porque cada noche, en los límites entre los turnos, encontraba la manera de ver a Nala. A veces solo un minuto, otras veces más. Habían aprendido a moverse entre cámaras ciegas, a manipular sensores, a engañar los sistemas. No era rebeldía, era necesidad. Una conexión que crecía con una intensidad callada, imposible de frenar. Nala, por su parte, había comenzado a recuperarse de manera inusual. Su metabolismo se adaptaba rápidamente a los tratamientos humanos. Los médicos no sabían cómo explicarlo. Lo llamaban mutación adaptativa. Pero ella sí lo sabía. Era él. Cada vez que Raúl la tocaba, aunque fuera por accidente, su cuerpo reaccionaba. Como si su energía interior despertara. Como si su esencia, rota y fragmentada tras la guerra, se aferrara a la de él para no colapsar del todo. Y eso comenzaba a tener consecuencias. Una noche, mientras Raúl revisaba una terminal restringida en el hangar sur, fue interceptado por una mujer. Alta, de cabello blanco recogido en un nudo militar, y ojos grises como metal congelado. Comandante Soraya Ledesma. Inteligencia interna. La voz de los que mueven los hilos sin aparecer en los registros. ¿Sabes por qué estoy aquí? Preguntó sin preámbulos, con un tono que no admitía evasivas.
Raúl no contestó. No por lo que hiciste, continuó ella, sino por lo que no puedes ocultar. Lo miró con detenimiento, como si escaneara algo más profundo que su cuerpo. Como si pudiera ver lo que ardía detrás de sus ojos. La criatura responde a ti, dijo, entrecerrando los párpados. Y eso la hace peligrosa. Raúl sintió una tensión en el pecho, no de miedo, sino de advertencia. Ella no ha hecho daño a nadie. Aún, remarcó Soraya. Pero lo hará. No por voluntad, sino por lo que es. Su especie no olvida. Ni perdona. Tarde o temprano, enviarán a otros. Y cuando vengan, ella será la excusa perfecta. Raúl la observó fijamente. ¿Y piensas matarla antes de que eso ocurra? No soy tan torpe, respondió con una leve sonrisa. No. Pero hay otros que no comparten mi paciencia. Tienes enemigos, Mendoza, dentro de esta estación. Y no por ella. Por lo que hiciste. Por haberlos expuesto a algo que no pueden controlar. Se inclinó hacia él, casi en un susurro. Si realmente quieres protegerla, tendrás que decidir si estás dispuesto a convertirte en traidor. Luego se fue, dejándolo solo ante la terminal vacía. Esa noche, Raúl fue directamente al ala de cuarentena. Entró sin ocultarse. Quería verla. Necesitaba verla. Nala estaba de pie, por primera vez desde su rescate, frente a la ventana que daba al abismo estelar. Su silueta se recortaba contra el vidrio, frágil y poderosa al mismo tiempo. Se giró al oír la puerta, y sus ojos brillaron con un fulgor que no era natural. Algo cambió, dijo ella, en voz baja. Puedo sentirlo. Raúl se acercó. Sus pasos eran pesados. Había una tormenta en su interior. Quieren apartarte, dijo. Algunos ya decidieron que no puedes quedarte viva. Nala no mostró miedo. Solo tristeza. Es su mundo. No el mío. Estoy acostumbrada a que me vean como un error. Raúl negó con la cabeza. No eres un error. Ella se acercó más, hasta que sus cuerpos casi se rozaban. Su piel aún cálida, pero con una energía distinta. Más densa. Más viva. Tú me salvaste. Pero no entiendes lo que eso significa para los míos. Dímelo, pidió él, con un susurro. Nala levantó la mano, y esta vez la apoyó sobre su cuello, sintiendo su pulso. Cerró los ojos. En mi cultura, cuando alguien rescata a una guerrera caída, cuando la carga en sus brazos, cuando la defiende ante su propio pueblo, eso es un lazo sagrado. Un juramento no dicho. Una conexión que ya no puede romperse sin que uno de los dos muera. Raúl tragó saliva. ¿Y tú lo crees? Nala abrió los ojos, y en ellos había fuego. Lo siento. En ese instante, las alarmas de la estación comenzaron a sonar. No por una brecha médica. Era algo más. Una nave desconocida acababa de salir del salto a corta distancia de Argos 17. No respondía a señales, no tenía emblemas reconocibles. Pero su diseño era familiar para Nala. Sus pupilas se dilataron. No, no pueden haber llegado tan pronto. Raúl la miró. ¿Quiénes son? Ella apartó la mirada con rabia contenida. Mi clan. O lo que queda de ellos. Vinieron por mí. Y no vendrían con paz. La guerra acababa de llegar. Las sirenas de emergencia rugían por toda la estación como aullidos metálicos. Luces rojas parpadeaban sin descanso en los pasillos, bañando cada rincón con la promesa de una ruptura inminente. Puertas de acero descendían en cada sector, sellando zonas, restringiendo movimiento, preparando la Argos 17 para lo que sus sensores ya habían detectado. Una amenaza externa. La nave desconocida flotaba a solo 800 metros de la estación, sin responder a los canales de comunicación. Su forma era alargada, oscura, cubierta de placas metálicas que vibraban sutilmente, como si su propio casco respirara. No emitía calor detectable. No tenía signos de vida convencionales. Pero estaba viva. Y observaba. En el centro de comando, oficiales humanos analizaban datos con expresiones endurecidas. Algunos apretaban los dientes, otros revisaban armas. Nadie hablaba de Nala en voz alta, pero todos la pensaban. Raúl había regresado a su habitación, solo para encontrarla bajo cuarentena reforzada. 2 soldados armados, uno de ellos con el dedo ya sobre el gatillo. Nadie entraba. Nadie salía. Ni siquiera él. Pero Raúl no esperó una orden. Lo miraron. Él los miró. Durante 3 segundos, solo existió ese silencio. Y luego,
El golpe. Uno cayó con un puño directo a la mandíbula. El otro intentó levantar su arma, pero Raúl ya lo había desarmado con una llave que le rompió el hombro. Ni uno de los dos alcanzó a gritar antes de perder el conocimiento. No por brutalidad, sino por precisión. Por necesidad. Empujó la puerta de seguridad, sabiendo que activaría el protocolo. Adentro, Nala ya estaba de pie. No tenía armas. No tenía armadura. Solo su cuerpo delgado, tenso, preparado. Sus ojos se encontraron. No tienes que hacer esto, susurró ella. Aún puedes salir. Decir que fuiste forzado. Tú no me forzaste, dijo él con firmeza. Me mostraste algo que nadie más se atrevió. Nala respiró hondo. Su piel temblaba ligeramente. No de miedo. De algo más profundo. Algo que le recorría la sangre como un viejo llamado que no podía evitar. Lo que está ahí afuera, no vienen a rescatarme. Entonces, vienen a reclamarme. Como propiedad. Como símbolo. Para usarme contra ustedes. Raúl asintió con los ojos clavados en ella. Entonces no te irás con ellos. Por primera vez, Nala dio un paso hacia él sin vacilar. ¿Estás dispuesto a luchar contra los tuyos por mí? Raúl no respondió con palabras. Se quitó la placa que colgaba de su cuello. La tiró al suelo. El sonido metálico fue breve, pero pesó como una decisión irreversible. Ahora no tengo los míos. Solo estoy contigo. La estación vibró de repente. Un impacto sordo. No una explosión. Algo más. El primer contacto. El casco de la nave enemiga había liberado una cápsula esférica, que atravesó el espacio sin esfuerzo y se incrustó como una aguja en el costado de Argos 17. Nadie entendía cómo. No atravesó escudos. No generó alarma. Solo, penetró. Desde esa cápsula, algo se desplegó. No cámaras. No armas. Guerreros. Alto, de extremidades largas y flexibles, armaduras orgánicas negras como obsidiana. Se movían con precisión letal, como si conocieran cada pasillo, cada curva, cada ruta secreta de la estación. Raúl lo supo al instante. Estaban preparados. Nala asintió. Esperaron a que mi señal genética se estabilizara. Mi vínculo contigo, los atrajo. Comenzaron a correr. No como fugitivos, sino como dos cuerpos que sabían que cada segundo de ventaja podía significar una vida más salvada. O perdida. Tenemos que llegar al núcleo de control, dijo Raúl. Desde allí puedo cortar el oxígeno de las zonas que están usando para entrar. Y yo puedo bloquear su canal sensorial, añadió Nala. Pero necesitaré tocar el metal. Conectar con el núcleo. No es tecnología humana. Los disparos comenzaron a resonar detrás de ellos. Guardias humanos enfrentándose a los invasores, sin saber que no era una guerra común. Las armas cinéticas apenas los rozaban. Las explosiones sísmicas no los frenaban. Pero no eran invulnerables. Solo, distintos. Llegaron al primer acceso del núcleo. Raúl lanzó una granada de pulso para cortar la puerta. Dentro, el calor era sofocante. Motores vibrando. Conductos resplandecientes. El corazón de la estación. Nala se quitó lo poco que llevaba cubriéndole los brazos y apoyó ambas palmas sobre un panel abierto. Gritó. No de dolor. Sino de conexión. Su cuerpo se tensó, y sus venas brillaron como lava líquida bajo la piel. Sus ojos se pusieron completamente negros. Sus labios se separaron. Palabras antiguas salieron de su boca, en un idioma que ningún humano reconocería. Raúl retrocedió un paso. Por primera vez desde que la conocía, sintió miedo. Pero no por ella, sino por lo que ella estaba despertando. Están escuchando, dijo Nala con la voz deformada. Están en mi mente. Me llaman. Me exigen. Raúl se acercó, y sin pensarlo, puso su mano sobre la suya. No los escuches. Escúchame a mí. Ella se sacudió. Un destello salió de sus dedos. El panel explotó. Luces cayeron. Alarmas colapsaron. Y luego, silencio. Un silencio profundo. Como el de una estación que había sido cegada. Pero la invasión no se detuvo. Simplemente, cambió de estrategia. Y en ese instante, Nala cayó de rodillas, respirando con dificultad. Raúl la sostuvo. ¿Estás bien? Están aquí dentro, susurró ella. No vinieron por mí. Vinieron por ti. Raúl frunció el ceño. ¿Qué?
Nala lo miró con ojos brillantes de temor. El vínculo no fue solo mío. Ellos creen que tú me despertaste, que tú eres el canal. Si te toman, si te conectan a su red. Se interrumpió. La puerta del núcleo se abrió con violencia. Y una figura entró. No era humana, pero tampoco era como los otros. Era más grande, más vieja, más peligrosa. Su armadura llevaba inscripciones de sangre. Su rostro estaba cubierto por una máscara tallada. Y en su espalda, una lanza de hueso brillante vibraba con hambre. Sus ojos se clavaron en Raúl. Y habló con una voz que cruzó la piel como un cuchillo. El humano que la eligió, ha sellado su destino. Raúl dio un paso al frente. Y respondió sin dudar. El mío ya estaba sellado. Solo que aún no lo sabías. La batalla había comenzado. Pero lo que estaba en juego, no era solo una vida. Era la voluntad de dos mundos. La figura que emergió del umbral no caminaba, flotaba. Su presencia era una fisura en la realidad. Cada paso que daba hacía que el aire temblara, como si la estación misma dudara si debía resistirse o postrarse. Los sensores explotaban uno tras otro, incapaces de registrar la energía que fluía desde su cuerpo cubierto por placas de un metal vivo que susurraba en un idioma que ningún ser humano podía comprender. Raúl se colocó frente a Nala. La figura se detuvo. Su voz no resonó en el aire. Resonó dentro de sus huesos. Has tomado algo que pertenece al linaje de los ascendidos. Y lo has marcado con tu olor, con tu tacto, con tu voluntad humana. Lo has profanado. Nala, aún en el suelo, temblaba. No por miedo, sino por lo que comprendía en ese instante. Raúl no se movió. Su corazón golpeaba como un tambor de guerra. Sabía que la cosa que tenía enfrente no era un soldado. Era un símbolo, un ejecutor. El tipo de enemigo que no necesitaba razones para matar. Solo pretextos. Ella no es propiedad de nadie, dijo Raúl. Y si vienes a tomarla, tendrás que matarme primero. El ser giró apenas la cabeza. En ese gesto mínimo se percibía desprecio. Eso ya está escrito. Raúl cargó. No esperó. Saltó con toda la fuerza de su cuerpo, lanzando un golpe directo al pecho de la criatura. El contacto fue como golpear una montaña viva. La energía lo lanzó de regreso, estrellándolo contra la consola más cercana. Pero se levantó, con sangre en la frente, con una costilla rota, con las manos listas. La criatura extendió la lanza. Y avanzó. El primer impacto fue una danza brutal. La lanza giró en espiral, trazando un arco que cortó el aire a centímetros del cuello de Raúl. Él se agachó justo a tiempo, rodó, atrapó un tubo de metal y lo lanzó directo al rostro de su enemigo. La criatura lo desvió sin esfuerzo. Pero no esperaba lo siguiente. Nala gritó. Un grito que no fue solo voz, sino un pulso de energía. Sus ojos se encendieron. El metal bajo sus pies se iluminó con símbolos antiguos, y su cuerpo comenzó a cambiar. No en forma, sino en esencia. La piel brilló como obsidiana mojada. Sus venas se crisparon como raíces vivas. Y su aura, una mezcla de furia, amor y desesperación, se volvió una presencia palpable en la sala. Raúl sintió el calor recorrerle el pecho. Algo ardía bajo su piel. Miró su brazo. Trazos dorados comenzaban a manifestarse, como si su carne recordara una escritura que no era suya. Y entonces comprendió, el vínculo no era emocional, no era simbólico. Era físico, biológico, espiritual. Una unión milenaria que dormía en su sangre humana desde un pasado que los libros habían olvidado. Nala se levantó lentamente, aún debilitada, pero sostenida por algo más que su fuerza. No lo toques, le dijo a la criatura. Si lo haces, lo que despertará en él, no lo podrás controlar. El ejecutor se detuvo. Un segundo. 2. Y luego, rió. Una carcajada oscura que hizo vibrar el techo. Exactamente eso venimos a hacer. El ataque fue inmediato. Raúl se lanzó como un cometa. Esquivó un tajo descendente de la lanza y plantó ambos puños en el torso enemigo. Esta vez, el impacto no lo rechazó. Esta vez, el enemigo se tambaleó. Solo por un segundo. Pero lo suficiente. Siguió golpeando. 1, 2, 3. Cada puñetazo hacía que las marcas en su piel brillaran más. La criatura, enfurecida, lo empujó contra la pared. La lanza cruzó el aire, buscando su garganta.
pero Nala saltó entre ambos. Abrió los brazos. Y gritó algo. Una palabra que quemó el aire como una chispa ancestral. Todo se congeló. La lanza se detuvo a medio camino. Suspendida. La criatura jadeaba. Raúl temblaba. Nala sangraba por la nariz, pero no retrocedía. Si lo tocas otra vez, dijo ella, invocarás la ruptura. El ejecutor dio un paso atrás. Por primera vez, algo parecido al miedo se filtró en su voz. ¿Lo has marcado? Nala no parpadeó. Él me eligió. Yo lo acepté. El vínculo es completo. Un susurro recorrió la estación. Un cambio imperceptible, pero irreversible. Como si el universo hubiera girado levemente su eje. Raúl miró sus manos. Las marcas brillaban intensamente. ¿Qué es esto?, preguntó, sin dejar de respirar con dificultad. Nala lo miró con una mezcla de ternura y gravedad. Eres parte de mi linaje ahora. Uno perdido, pero aún vivo en tu sangre. Por eso me encontraste. Por eso no me dejaste morir. ¿Y qué significa eso? Nala se acercó, a pesar de la criatura que aún los observaba. Apoyó su frente contra la de él. Que si tú caes, yo caigo. Que si tú luchas, luchamos juntos. Que si el universo arde, lo haremos arder de la mano. Raúl la sostuvo. La criatura los miró unos segundos más. Y luego habló, sin moverse. Esto no ha terminado. Han cometido un crimen contra nuestra ley más antigua. Vendremos por ustedes. No como sombra, sino como tormenta. Y desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Raúl cayó de rodillas, exhausto. Nala lo sostuvo. Por primera vez, él dejó que lo sostuvieran. Por primera vez, entendió lo que realmente significaba pertenecer a alguien. No por sumisión, sino por elección. Y mientras el silencio volvía al núcleo, ambos sabían que lo que venía no era paz. Era guerra. Pero ya no estaban solos. Y eso lo cambiaba todo. El núcleo de la estación quedó sumido en un silencio espeso, como el de una iglesia tras una tormenta. Cada partícula de aire parecía contener una vibración, una tensión que no se disipaba, como si la estructura misma supiera que algo fundamental acababa de cambiar. Raúl permanecía de rodillas, con el pecho agitado y la espalda cubierta de sudor y polvo. Las marcas brillaban aún en su piel, lentamente disminuyendo su intensidad, pero sin desvanecerse del todo. No eran simples cicatrices. Eran una parte viva de él ahora. Un lenguaje olvidado escrito en su carne, una promesa sellada más allá de lo humano. Nala estaba junto a él, sin separarse. Aunque su cuerpo temblaba por el esfuerzo de contener la energía que había liberado, se mantenía firme, sosteniéndolo, protegiéndolo, como él había hecho por ella. Sus rostros estaban cerca, y en los ojos de ambos había algo que ni la guerra ni la furia del universo podían tocar. Amor. Silencioso. Feroz. Innegable. No hubo tiempo para descanso. Las sirenas volvieron a sonar, esta vez no como advertencia, sino como una súplica. Desde el exterior, más cápsulas se desprendían de la nave enemiga, que ahora mostraba su verdadera forma. No era una simple embarcación de guerra, sino un portador de ejércitos, un vestigio viviente de antiguas conquistas. El plan estaba en marcha. No venían solo por Nala. Venían por él también. Porque ahora representaban algo imposible de tolerar. Una fusión entre lo humano y lo ancestral. Un renacimiento. Raúl se puso de pie. No esperó instrucciones. No consultó mapas. Se movió por instinto. Por fe. Por vínculo. Tomó el comunicador y activó la frecuencia abierta. A todas las unidades en Argos 17, esta no es una invasión común. El enemigo se infiltra desde dentro, conoce nuestros sistemas, usa nuestro miedo. Pero no son invencibles. Esta estación es nuestra casa, y quien se atreva a cruzarla encontrará resistencia. Silencio por unos segundos. Y luego, una voz. Unidad táctica alfa lista. Otra. Escuadrón de mantenimiento blindado, preparados. Otra más. Doctores armados, y no estamos de broma. Raúl sonrió apenas. Perfecto. Vamos a hacerle sentir lo que es tocar el hogar de la humanidad. Corrió junto a Nala por los pasillos, cruzando secciones ya destruidas por la entrada de las tropas hostiles. Había fuego, cadáveres, escombros flotando por la pérdida parcial de gravedad. Pero también había esperanza. Un médico arrastraba a un niño de la colonia auxiliar. 2 ingenieros improvisaban barricadas con piezas de repuesto.
Un soldado herido gritaba órdenes con un brazo roto. La estación no estaba muriendo. Estaba luchando. Y en medio de ella, Raúl y Nala eran la chispa. En la bahía principal, donde las cápsulas enemigas habían aterrizado como garfios, el combate era total. Guerreros enemigos se deslizaban por las paredes, lanzando ráfagas de energía oscura que devoraban escudos como papel. Pero por primera vez, enfrentaban algo distinto. Un humano y una alienígena. Unidos. Luchando como uno solo. Nala usaba su cuerpo como un canal, desviando impulsos, absorbiendo frecuencias y proyectando ondas mentales que desorientaban a los invasores. Raúl, con movimientos limpios y brutales, aplastaba cascos, rompía lanzas, arrancaba armas de sus enemigos y las usaba contra ellos sin piedad. Y cuando peleaban espalda contra espalda, era como si una antigua danza volviera a escribirse en fuego. A mi izquierda, gritó ella. Ya lo vi, respondió él. 4 más, arriba. No llegarán. No lo hicieron. Cayeron. 1 a 1. Y entonces, desde la cápsula central, apareció él de nuevo. El ejecutor. Más herido. Más lento. Pero igual de letal. Con un ejército tras de sí, Raúl dio un paso adelante. Aún tienes oportunidad de irte. El ejecutor lo miró con odio puro. Has corrompido algo sagrado. No puedes imaginar lo que has provocado. Nala caminó a su lado. Él no corrompió nada. Él me liberó. Y ahora, añadió Raúl, no somos parte de ninguna de sus reglas. La batalla final fue un rugido de metal y carne, de energía y voluntad. No fue un duelo entre soldados. Fue un enfrentamiento entre dos mundos. Pero esta vez, lo inesperado sucedió. Otros se unieron. Una ingeniera humana lanzó una barra al enemigo sin dudar. Un técnico de comunicaciones lo remató con una descarga eléctrica. Y, tras ellos, la comandante Soraya misma descendió desde el nivel superior con una escuadra blindada. Recibí tu transmisión, Mendoza, dijo con el rostro ensangrentado. Y pensé, maldita sea, si alguien va a hacer historia aquí, no dejaré que sea sin mí. El ejecutor cayó bajo una explosión que retumbó hasta los cimientos de la estación. Sus restos quedaron humeando entre chispas. Los demás, se retiraron. No huyeron por miedo, sino porque comprendieron, en ese último momento, que algo nuevo acababa de nacer. Una alianza imposible. Una semilla. Un fuego. Horas después, la estación flotaba en silencio. Quemada, herida, pero viva. Raúl y Nala caminaban por el pasillo ahora en calma. Nadie los detenía. Nadie los cuestionaba. Donde pasaban, la gente los miraba con respeto, con asombro, con algo parecido a fe. Se detuvieron frente a la cúpula de observación. El universo brillaba afuera. Nala tomó su mano. ¿Ahora qué? Raúl miró el infinito. Ahora, construimos. Ella apoyó su cabeza en su hombro. ¿Tú y yo? Él sonrió. Tú y yo. Sin órdenes. Sin protocolos. Solo verdad. Y ella, por primera vez desde que lo conoció, sonrió también. No con pena. No con miedo. Sino con esperanza. La estación respiró. La guerra se alejó. Y en el corazón de las estrellas, el amor encontró su lugar. Juntos. Por elección. Por destino. Por todo lo que vendría.